Desde hace miles de años, la humanidad teme una idea aterradora: que los muertos no descansen, que vuelvan de la tumba para alimentarse de los vivos. Los llamamos vampiros. Mito, superstición o reflejo de nuestros propios miedos. Hoy descubriremos la verdadera historia detrás de las criaturas que nunca mueren. El vampiro no nació en las novelas góticas ni en los castillos de Transilvania. Su origen es mucho más antiguo, oscuro y universal. La idea de que los muertos puedan regresar para alimentarse de los vivos ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. El miedo a los no muertos está presente en las primeras civilizaciones y cada cultura le dio un nombre, un rostro y una historia distinta, siempre con un mismo hilo en común: el temor a que la muerte no sea el final. En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, ya existía la figura de Lilitu, un demonio femenino asociado a la noche, al viento y a la sangre. Los textos sumerios la describen como una criatura alada que atacaba a los hombres en sueños, drenando su energía vital. También se decía que perseguía a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, bebiendo su sangre y robando su alma. Lilitu no vivía en tumbas, sino en desiertos y ruinas. Era, sin embargo, el primer eco de lo que siglos después llamaríamos vampiro, un ser nocturno, peligroso, ligado al deseo y a la muerte. En la tradición judía, el mito de Lilitu evolucionó hasta convertirse en Lilith, la supuesta primera esposa de Adán, según los textos apócrifos y místicos como el alfabeto de Ben Sirá, en el siglo VIII y IX. Lilith fue creada del mismo barro que Adán, pero se negó a someterse a él. Rebelde y orgullosa, abandonó el Edén y huyó hacia el Mar Rojo. Allí se unió con demonios, convirtiéndose en madre de criaturas oscuras. Condenada a vagar por la noche, Lilith fue retratada como una figura peligrosa, seductora, devoradora de hombres, enemiga de niños. Muchos amuletos hebreos de la antigüedad estaban diseñados específicamente para proteger a los recién nacidos de ella. Lilith encarnaba lo que más temía una sociedad patriarcal: la mujer independiente, sensual y mortal. Y en esa figura se esconde una de las raíces más antiguas del vampiro moderno: la mujer que toma vida, sangre y poder en la oscuridad. En la antigua Grecia, las historias de criaturas que devoraban la sangre y la carne de los hombres también eran comunes. Las lamias eran mujeres convertidas en monstruos por los dioses. Según una versión, Lamia fue una reina amada por Zeus. Hera, celosa, mató a sus hijos y la transformó en un ser nocturno que devoraba a niños y jóvenes. Con el tiempo, Lamia se convirtió en un sinónimo de bruja que se alimenta de sangre. Las empusas, por su parte, eran demonios enviados por Hécate, la diosa de la brujería. Se describían como mujeres hermosas que seducían a los hombres para después consumir su vida. En los textos, sus pies eran de bronce o de burro, señal de su naturaleza inhumana. Lilitu en Mesopotamia, Lilith en la tradición judía, Lamia y Empusa en Grecia, todas distintas, todas separadas por siglos y geografía, pero con un mismo patrón: seres femeninos nocturnos, ligados a la sed, la sangre y la muerte. No eran aún los vampiros que hoy imaginamos, con capa y colmillos, pero eran sus antepasados, figuras que encarnaban el miedo al deseo, a la enfermedad, a la pérdida de los hijos y sobre todo a la posibilidad de que los muertos regresaran. El mito del vampiro no nació en Transilvania, nació en los desiertos de Mesopotamia, en los mitos hebreos, en las costas griegas. Nació del miedo a la noche y de la sospecha de que la muerte no siempre es el final.
En el próximo capítulo viajaremos a la Edad Media, a una Europa asolada por la peste y la superstición, donde los cadáveres mal enterrados y los brotes de enfermedad alimentaron el miedo a los vampiros como nunca antes. En 1347 llegó a Europa un enemigo que nadie comprendía, la peste bubónica. Transmitida por pulgas de rata, se extendió como un incendio de 1347 a 1352 y dejó tras de sí decenas de millones de muertos, quizá un tercio del continente. Los síntomas eran una visión del infierno, bubones ennegrecidos que supuraban sangre y pus, fiebres insoportables, delirio, manchas oscuras bajo la piel que indicaban hemorragia interna. Familias enteras se apagaban en cuestión de días. Sin saber de bacterias ni de vectores, la gente miró al cementerio en busca de respuestas. Los enterramientos, a menudo apresurados, generaban visiones inquietantes. Al abrir alguna tumba por accidente o necesidad, los vivos se encontraban con bocas manchadas de fluido, como si el cadáver hubiera bebido, uñas y cabellos que parecían haber crecido, sonidos que emanaban del cuerpo, un gorgoteo sordo que lava la sangre. Hoy sabemos que la descomposición explica estos fenómenos. La piel se retrae y da la ilusión de crecimiento. Los gases internos empujan líquidos por nariz y boca. El cuerpo habla al vaciarse por dentro, pero para una mentalidad medieval, aquello era una señal inequívoca de que el muerto seguía activo. Así nació el pánico al Revenant, el difunto que regresa, y con él una pregunta decisiva: ¿por qué sumar a alguien que llevaba a una comunidad a romper el descanso de un vecino? La respuesta entonces parecía evidente. Cuando tras la muerte de una persona se encadenaban más fallecimientos en la misma calle o bajo el mismo techo, el rumor corría: nos está chupando desde la tumba. Había también noches de pesadilla en las que los familiares juraban sentir al difunto sentado sobre el pecho, robándoles el aliento. Hoy lo llamaríamos parálisis del sueño, pero entonces se interpretaba como visita. Se hablaba de señales, animales inquietos, leche cortada, ganado enfermo, casualidades trágicas unidas por la necesidad de un culpable. Pesaba además la sombra del mal morir. Suicidas, excomulgados, forasteros sin raíces, personas marcadas por la sospecha de brujería, y estaban los entierros problemáticos, fosas poco profundas, inundadas, removidas por animales, ataúdes hinchados por los gases que reventaban la madera. Entre el miedo y el consenso, el pueblo pedía abrir la tumba para buscar pruebas y, si era necesario, actuar. Lo que hallaban reforzaba el terror. A veces el cuerpo parecía demasiado bien conservado. El frío del invierno había ralentizado la putrefacción. La tierra arcillosa y húmeda, pobre en oxígeno, había creado un entorno casi anaeróbico que frenaba las bacterias. Un cofre bien calefactado o con forro de plomo aislaba de insectos. La grasa corporal, transformada en adipocera, una cera pálida, conservaba forma y firmeza, dando al cadáver una apariencia reciente. Otras veces la comunidad exhumaba demasiado pronto, a los pocos días, cuando aún persistían purgas de fluidos. La boca entonces mostraba sangre fresca. Para los ojos de aquella época, todo ello significaba una sola cosa: se alimenta. Para la ciencia de hoy, era tafonomía, la física y la química discretas de la muerte. Ante la sospecha se desplegaba un ritual de defensa tan creativo como desesperado. Clavar una estaca en el pecho no solo fijaba al muerto a la tierra, ponía fin a los ruidos del gas que escapaba, sellando simbólicamente al difunto. Introducir una piedra, un ladrillo o moneda en la boca impedía que mordiera o chupara. Algunas excavaciones de la época de peste en Italia han mostrado cráneos con ladrillos encajados entre los dientes.
Si el miedo persistía, se practicaba la decapitación y en casos extremos se quemaban los restos para cortar cualquier vínculo con los vivos. No faltaban ingenios discretos, nudos en la mortaja para obligar al muerto a perder la noche desatándolo, ligaduras en pies y manos con cáñamo, clavos que atravesaban sudarios y ropas contra la madera del ataúd para coserlo al descanso. El cuerpo girado boca abajo para que si caminaba, caminara hacia la tierra. Se colocaban semillas de mijo o amapola o redes en el umbral confinando una vieja creencia. El vampiro es contable compulsivo y se entretendrá contando o desenredando hasta el amanecer. Se dejaban hierro y sal como barreras, ajos en ventanas, ramas de serval o espino cruzadas sobre la puerta. En algunas tumbas, una hoz afilada reposaba sobre el cuello o el vientre. Si el cadáver se levantaba, se cortaría a sí mismo. Todo formaba parte de una misma lógica. Si vuelve, que no pueda entrar. Si entra, que no pueda morder. Y si muerde, que no pueda salir de nuevo. Aunque el vampiro que hoy imaginamos con capa y colmillo nació en Europa, la idea de seres que drenan la vida, que se alimentan de sangre o energía vital, aparece en culturas de todo el planeta. En Rumanía se hablaba de los strigoi, espíritus inquietos que podían salir de la tumba para atormentar a los vivos. Algunos eran vistos como sombras, otros como cadáveres incorruptos. Su influencia fue tan fuerte que todavía hoy forma parte del folclore rumano. En Ucrania y Rusia existía el upir, una figura mencionada en crónicas ya en el siglo XI. Se decía que atacaba de noche y dejaba marcas en la piel de sus víctimas. Curiosamente, la palabra vampir que hoy usamos procede de estas lenguas eslavas. En Asia, las leyendas tomaron otras formas. En China, el yanshi era un cadáver rígido que se movía dando saltos, vestido con ropa funeraria y que absorbía la energía vital de los vivos. En India, los Vetala eran espíritus que habitaban cadáveres para moverse entre los hombres. En Filipinas, el miedo tenía nombre propio, el Aswan, un ser mitad humano, mitad animal, que se transformaba en la noche y atacaba a mujeres embarazadas para alimentarse de los fetos. En África Occidental, las leyendas hablaban del Obayifo, un ser que abandonaba su cuerpo por la noche en forma de luz y se alimentaba de la energía de los niños. Incluso en América Latina, mucho antes del mito moderno, se contaba la existencia de criaturas semejantes. En México, los Tlahuelpuchi, brujas que chupaban la sangre de los infantes, y más cerca de nuestros tiempos, en Puerto Rico y otros países, surgió la figura del chupacabras, un eco moderno de los antiguos terrores reinterpretado en clave contemporánea. Todo esto demuestra que el vampiro no es exclusivo de Europa, es un arqueotipo universal, la materialización del miedo a perder la fuerza vital y a ver a los muertos volver, a que la noche se convierta en enemiga. En el próximo capítulo viajaremos a la Valaquia del siglo XV, donde un príncipe apodado Tepes el Empalador sembró un terror tan real que siglos más tarde Bram Stoker destilaría su sombra en un nombre que no necesita presentación: Drácula. En el corazón de los Cárpatos, en el siglo XV, vivió un hombre que la historia recuerda con un apodo aterrador: Vlad Tepes el Empalador. Su nombre real era Vlad III Draculea y fue príncipe de Valaquia, una región situada entre Transilvania y el Danubio en la actual Rumanía. Nació en 1431, en el seno de la familia Draculesti. Su padre, Vlad II Dracul, había sido miembro de la Orden del Dragón, una hermandad caballeresca fundada para defender la cristiandad frente al avance otomano. De ahí el sobrenombre de Draculea, que significa hijo del dragón, o como muchos lo interpretaron después, hijo del diablo. Vlad creció en un tiempo turbulento. De niño fue entregado como rehén a los turcos otomanos y allí conoció la violencia y la humillación.
Esa infancia marcada por la dureza lo forjó como un líder implacable. Cuando heredó el trono de Valaquia, su objetivo fue uno: gobernar con mano de hierro y mantener a raya tanto a sus enemigos internos como al poder del Imperio Otomano. Su método de gobierno fue el terror. Vlad aplicaba castigos brutales a ladrones, traidores o rivales políticos, y su marca personal fue el empalamiento. Miles de personas murieron de esta manera, dejándolas agonizar durante horas o incluso días. Se decía que Vlad contemplaba los bosques de empalados mientras comía con calma, como si el sufrimiento ajeno fuera un espectáculo macabro. En 1462, cuando los otomanos invadieron su territorio, Vlad utilizó esa crueldad como arma psicológica. Mandó a empalar a más de 20.000 prisioneros turcos a lo largo de kilómetros de camino. El sultán Mehmed II, al contemplar aquel bosque de estacas, ordenó la retirada. El terror de Vlad había vencido donde los ejércitos no podían. Las crónicas alemanas y rusas de la época lo describen como un monstruo sanguinario. Relataban que hervía a sus enemigos, los despellejaba, los cegaba e incluso, según las leyendas más sombrías, se deleitaba bebiendo su fluido sanguíneo. Aunque algunos historiadores creen que estas historias fueron exageraciones propagandísticas de sus enemigos, lo cierto es que su crueldad se ganó fama en toda Europa. Vlad murió en 1476 en circunstancias violentas. Según unas versiones, fue asesinado en una emboscada. Según otras, cayó en combate. Su cabeza fue enviada a Estambul como trofeo, pero su cuerpo jamás fue hallado con certeza. Ese detalle alimentó aún más su leyenda. El hombre que había sembrado el terror ni siquiera descansaba en una tumba segura. Con el tiempo, la figura histórica de Vlad Tepes se mezcló con el mito del vampiro. Su apellido, Draculea, se convirtió en Drácula, y su gusto por la sangre, real o inventado, lo convirtió en la inspiración perfecta para el conde que siglos más tarde Bram Stoker inmortalizaría en su novela. Así, un príncipe cruel y despiadado del siglo XV se transformó en el icono universal del vampiro. Y aunque la historia y la leyenda se confunden, lo cierto es que Vlad el Empalador dejó tras de sí una herencia de miedo que sobrevivió al paso de los siglos. El vampiro que nació del miedo medieval y de la figura de Vlad Tepes iba a dar un salto decisivo en el siglo XIX, entrar en la literatura. Fue allí, en la imaginación de poetas y novelistas, donde se consolidó la imagen del vampiro que hoy conocemos. El primer paso llegó en 1819, cuando el médico y escritor John Polidori publicó un relato titulado El vampiro. Polidori había sido secretario de Lord Byron y se inspiró en su magnetismo y oscuridad para crear un personaje aristocrático y seductor que cazaba entre la alta sociedad. Este fue un cambio radical. El vampiro dejaba de ser un campesino hinchado por la peste o un cadáver sospechoso para convertirse en un caballero elegante, culto y letal. Medio siglo después, en 1872, el irlandés Sheridan Le Fanu publicó Carmilla. En esta obra, el vampiro adquirió un matiz inquietante y sensual, encarnado en una figura femenina que seducía a otras mujeres. La novela exploraba el deseo y lo prohibido, anticipando temas que la moral victoriana apenas se atrevía a rozar. Carmilla abrió la puerta al vampiro como símbolo de transgresión, misterio y atracción fatal. Pero el gran golpe llegó en 1897, cuando Bram Stoker dio vida al conde Drácula. Inspirado en las leyendas de Transilvania, en los informes sobre Vlad el Empalador y en toda una tradición folclórica, Stoker creó la obra definitiva. Su Drácula era un noble transilvano, inmortal,
capaz de transformarse en murciélago, controlar lobos y moverse entre las sombras. El libro mezclaba cartas, diarios y testimonios, creando una sensación de realidad que fascinó a sus lectores. En Drácula confluyeron siglos de miedo: la peste, el extranjero amenazante, la sensualidad reprimida, el poder de la aristocracia decadente, y con él nació el vampiro moderno, seductor y monstruoso al mismo tiempo, un ser que reflejaba tanto los deseos como los terrores de la sociedad victoriana. Desde entonces, el vampiro dejó de ser solo superstición popular para convertirse en un mito literario universal, y aunque muchos otros autores lo reinventarían después, ninguna figura ha alcanzado la fuerza y la sombra del conde Drácula. Con la llegada del siglo XX, el vampiro dejó las páginas de los libros para conquistar un nuevo escenario, el cine, y allí encontró la inmortalidad. En 1922, el director alemán F.U. Murnau estrenó Nosferatu, una película muda que tomó prestada la historia de Drácula, aunque con nombres cambiados por problemas de derechos. El conde Orlok, con su silueta alargada, la cabeza calva y los dedos como garras, se convirtió en una de las imágenes más inquietantes del cine expresionista. Nosferatu no solo marcó un hito estético, sino que fijó para siempre la idea del vampiro como criatura de la oscuridad. Pocos años después, en 1931, el vampiro volvió a la gran pantalla de la mano de Bela Lugosi en Drácula. Con su acento inconfundible, su capa negra y su mirada hipnótica, Lugosi definió al vampiro aristocrático que la cultura popular adoptó para siempre. El mito ya no era folclore ni superstición, era un fenómeno mundial. En los años 50 y 60, los estudios Hammer británicos revitalizaron al vampiro en color con películas protagonizadas por Christopher Lee. Su imponente figura, sus colmillos y la mezcla de violencia y erotismo dieron al personaje un nuevo aire. El vampiro se convirtió entonces en símbolo tanto de terror como de deseo reprimido. El mito siguió evolucionando. En 1976, Anne Rice publicó Entrevista con el vampiro. La novela exploraba sus emociones, sus dudas y su soledad eterna. Cuando en 1994 llegó al cine con Tom Cruise y Brad Pitt, el vampiro alcanzó una nueva generación de espectadores. Ya en el siglo XXI, el mito cambió otra vez de piel. La saga Crepúsculo convirtió al vampiro en figura romántica, brillante a la luz del sol y atrapada en dilemas adolescentes. Para algunos fue una traición al mito, para otros una reinvención que lo mantuvo vivo entre millones de jóvenes. Desde Blade y Underworld, que mezclaron vampiros con acción, hasta series como True Blood o The Vampire Diaries, estas criaturas han seguido adaptándose a los tiempos. Se les ha mostrado como monstruos, como héroes, como amantes y como víctimas. El vampiro, que comenzó como un cadáver sospechoso en un cementerio medieval, es hoy un icono de la cultura pop global, un espejo oscuro en el que cada época refleja sus miedos y sus deseos más profundos. El vampiro ha recorrido un largo camino. Nació en los demonios y espíritus de la antigüedad, tomó cuerpo en los cementerios de la Edad Media, se transformó en príncipe cruel en los Cárpatos y se convirtió en mito inmortal gracias a la literatura del siglo XIX. Después, el cine y la cultura popular lo llevaron a todos los rincones del planeta, cambiando de forma sin perder nunca su esencia. El vampiro es, en realidad, un espejo oscuro. A veces representa el miedo a la peste y a la muerte, otras la amenaza del extranjero, el poder de la aristocracia decadente o la represión de los deseos prohibidos. En el siglo XX simbolizó la soledad, la inmortalidad y la angustia existencial, y en el XXI se reinventó como figura romántica, un reflejo de nuevas generaciones.
¿Por qué este mito nunca muere? Tal vez porque nos recuerda lo más profundo y universal, el deseo de vivir para siempre y al mismo tiempo el miedo a lo que significa la muerte. El vampiro nos atrae porque encarna lo prohibido, lo irresistible y lo terrible. Es seducción y horror, deseo y condena. Hoy, como hace siglos, seguimos hablando de ello, seguimos viéndolo en libros, en películas y en series. El vampiro, que comenzó como un cadáver inquieto en una tumba medieval, es ahora un icono eterno de la imaginación humana. Y quizá ahí esté su secreto. El vampiro nunca ha sido solo una criatura de la noche. Es el reflejo de nosotros mismos, de nuestras sombras y de nuestros sueños más oscuros. El mito del vampiro nunca muere. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espectros, pero antes de marcharnos toca anunciar el ganador del reto fantasma de la semana pasada. El trofeo cazafantasma de hoy es para Selene Molero Hermoso. Enhorabuena, Selene, tu nombre queda ya grabado en el muro de honor de los cazadores de espectros. Y recordad, en este mismo vídeo también se esconde un espectro. El primero que escriba en los comentarios el minuto exacto en el que aparece se llevará una mención especial y el trofeo cazafantasma en el próximo vídeo. Si os ha gustado este documental, no olvidéis dejar vuestros pulgares al cielo, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Esto fue La Teoría Fantasma, volvemos muy pronto con un nuevo caso y ya sabéis, nos vemos del otro lado.